Mesa 1, Desarrollo Rural y Desarrollo Urbano, Innovación y Complementariedades. En ella han participado más gente, pero quienes estaban invitados en un inicio eran Vicente Salas, Jesús Nogués, Sergio Atarés, Vicente Pinilla y el propio Miguel Lorente. Bueno, primero, ¿qué tal ha ido la mesa? Muy bien. No ha habido paros. No ha habido paros. Muy bien. Ha ido muy pacífico y todo. No nos hemos enzarzado. ¿Quieres ese otro micro para estar más cómodo, quizá? Venga. Digo que sí, que ha ido bien, que muy pacífico todo. No hemos llegado a las manos, con lo cual las ideas han fluido. Hemos tenido claro que esta reunión de hoy no era para resolucionar problemas, sino simplemente lo que pretendíamos era dar ideas para abordarla en su momento cuando se organice el Congreso. Por tanto, que nos centráramos en esas ideas que habría que estudiar y no plantear los problemas. Estoy intentando entender lo que he apuntado, que es un poco difícil. Bueno, hemos quedado claro que la rentabilidad, eso no tiene explicación, o sea, no, ya se entiende fácilmente. Innovar, que hablamos de innovar, como se nos llena la boca de innovar. Hemos comentado que el hombre, la vida cambia continuamente y, por lo tanto, cambia también nuestras costumbres y nuestra forma de pensar. A veces los que dicen que a mí me vas a decir, llevo toda la vida en esto, normalmente en esos casos están muy preparados para desenvolverse en un mundo que ya no existe, ha cambiado. Por tanto, la innovación es la palabra clave. ¿Y qué es innovar? Bueno, pues es adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades. Y en este caso, el sector agrario, el sector rural como el sector urbano, para desarrollarse necesita innovación. Hemos hablado de desarrollo rural y desarrollo urbano, pero no había mucho consenso porque se considera que el medio urbano y el medio rural tienen muchas cosas en común y no hay, puede haber brechas en algunos factores, pero en otros, en el fundamento es el mismo. Evidentemente, si estamos hablando de desarrollo, pues bueno, pues desarrollo en los dos casos. Es fundamental crear conocimiento en el medio rural, sobre el medio rural, para crear flujos de información y comunicación desde el medio rural al medio urbano. Eso es lo que se pretende siempre. Hablamos de la conexión entre el medio rural y el medio urbano. Bueno, pues crear flujos de conocimiento. Y dentro de esos flujos de conocimiento, pues hay muchos aspectos del medio rural que nos interesa hacer hincapié y transmitirlo al sector urbano, a la población urbana, para que asimile ideas que surgen en el desarrollo, necesarias para el desarrollo rural. Hemos hablado del territorio, valorizar el territorio. Ya es un concepto que en el Congreso es un concepto que hay que debatirlo también. El desarrollo territorial, ya no solo desarrollo agrario, sino desarrollo territorial es un concepto más amplio, puesto que hablar de medio rural no solo es hablar del sector agrario o ganadero. Un sector agrario y ganadero solo en el medio rural pues dificulta las posibilidades para el desarrollo. Ha habido una idea de Vicente Salas, una idea que a todos nos ha sorprendido, sobre el transporte. Bueno, yo creo que eso te lo vamos a dar por escrito, porque tengo aquí unos garabatos que me cuesta leerlo. Pero dinos algo, no nos Sí, que está aquí, pero luego que es que no lo entiendo, lo que pone aquí, y luego te lo digo. Bueno, el mensaje único. Cuando hablamos del medio rural,
que todos los que estamos dentro de ese medio rural, que lancemos un mensaje único. Un mensaje único en el sentido de que si no, unos vamos a hablar del impacto de los herbicidas sobre no sé qué, y el otro da otra imagen distinta, ¿no? Intentar tener las ideas claras de lo que ese medio rural y con lo que queremos conseguir en el próximo congreso, que tener una idea clara de lo que perseguimos, de lo que buscamos y que todos utilicemos ese mensaje. El rural, mensaje único, ¿cómo se llama? Bueno, uno de los factores fundamentales que hay que manejar es la sostenibilidad y la calidad de vida que supone dentro del medio rural. Hemos hablado sobre todo, ha sido muy interesante, Jesús Nogués, hemos hablado de la agricultura familiar, que no tiene futuro. Y claro, se trata de cómo mantener cierta población, del medio rural, donde es difícil, donde tiene pocas posibilidades la agricultura, y teniendo en cuenta que la agricultura familiar, la pequeña explotación, tal como vemos, pues tiene poco futuro. Entonces, se habla de los usos del suelo, eso es un tema muy importante. Bueno, como a veces, hemos estado hablando, esto no es una conclusión, pero sí que hemos estado comentando cómo el impacto que se puede producir en España, aquí en España, por ejemplo, entre el porcino, que puede originar o no originar efectos en los ecosistemas o en los territorios de aquí, y vemos que ese impacto, o sea, esa producción industrial de porcino, pues eso necesita soja que viene de Brasil y que allí en Brasil, para producir esos miles de hectáreas de soja, hay que producir incendios forestales y se está afectando. ¿Cómo repercute una cosa hecha aquí tan local? ¿Cómo afecta a otros factores en otros sitios lejanos? Es decir, que todo está muy entrelazado y, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ambos factores. Y innovación, lo que más se repite. Lo de la innovación en todos los aspectos, estamos cambiando continuamente, eso se ha repetido en varias cosas, lo tenemos claro. Y también se ha hablado de cómo hacer que los técnicos que antiguamente estaban vinculados los técnicos que estaban en el medio rural, las OCAs, los médicos en sanidad, los maestros, estaban vinculados al pueblo donde estaban. Cuando se mataba el cerdo se le llevaba al maestro morcillas y fardeles y esas cosas. Sin embargo, ahora todo el mundo está esperando que sean las 3 o las 2 para volar y no tiene ningún vínculo Y entonces se ve que el medio rural tiene ese tipo de esa asesoría que siempre ha tenido a través de la antigua extensión agraria. Ahora, que aquella extinta extensión agraria eran técnicos que estaban vinculados a los pueblos, al medio rural, y que conocían la idiosincrasia de los pueblos, ahora eso se ha perdido, no existe. Son técnicos de ciudad, de ordenador, y la gente del medio rural, en ese sentido, se sienten solos, se sienten desprotegidos. Y estamos hablando de innovación, de desarrollo tecnológico, necesitamos también que esa comunicación, esa información, esa cultura nos vaya llegando. No hemos reivindicado extinción agraria, pero bueno, es una idea que yo no había caído, pero es verdad, ¿no?, que se ha perdido y
y no... Bueno, hay más cosas, pero que ahora Bueno, me pasa letra. yo he apuntado 7. Lo siento, perdona, pero es que... He apuntado 7 conclusiones de esta primera mesa redonda, Desarrollo Rural y Desarrollo Urbano, Innovación y Complementariedades. Raúl Compes, que has estado en la mesa de Economía Agroalimentaria y Medio Ambiente, Ética Agroalimentaria, Exigencias Ciudadanas, Cambio Climático. Bueno, ¿Conclusiones? ¿Tienes conclusiones? Sí, unas pocas. Creo Venga, que no tengo vamos a 7. ellas. Tengo menos. Quiero agradecer a todos los participantes por la proactividad, por el espíritu. No hemos buscado un consenso. Hemos dejado que cada uno se expresara, siguiendo un poco lo que le evocaba el título de la mesa. Pero al final es verdad que las respuestas se podrían un poco estructurar en 2 grandes bloques. El primer bloque es: ¿existe una brecha? ¿Tiene sentido hablar de brecha campo-ciudad, rural-urbano, campo-industria o no tiene sentido? Y la segunda pregunta que nos hemos un poco, no formulado, pero sí que las respuestas un poco van orientadas a contestar a si existe un ritmo de exigencia, un nivel de exigencia de la sociedad en general hacia el sistema agroalimentario que el sistema agroalimentario no puede satisfacer. Primera pregunta, ¿existe brecha? No creemos que exista una brecha, al menos en el sentido tradicional, en el sentido un poco un sector rural, un sector agrícola victimizado, un sector rural que tiene unas condiciones de vida sistemáticamente inferiores, que la sociedad le da la espalda, que los políticos no lo atienden. En ese sentido nos parece contraproducente emplear demasiado la palabra brecha, abusar del concepto dicotomía, ¿no? División, conflicto, enfrentamiento. Nos parece más adecuado un cambio de lenguaje, un cambio de paradigma. Nos gusta la palabra alianza, nos gusta la palabra sistema, nos gusta la palabra interdependencia, porque es que creemos que es así como hay que plantearlo. A lo mejor hace 20, 30 años sí que se podía hablar de dicotomías, de brechas. En la actualidad es todo mucho más complejo. Por tanto, yo creo que nuestra primera aportación podría ser cambiemos un poco el paradigma y evoquemos toda la problemática que existe, y no negamos que exista una problemática asociada al desarrollo en unos núcleos y en otros, pero evitemos contraponer el medio rural al medio urbano, la agricultura a otras actividades. ¿De acuerdo? Además, nos parece esto porque creemos que el medio rural, el medio urbano, la agricultura es muy plural. No podemos hablar de un medio urbano que impone al medio rural unas condiciones de producción. ¿Qué es el medio urbano? ¿Qué ciudadanos imponen al medio rural una forma de producir? ¿Por qué decimos que hay tanto desconocimiento de cómo el ciudadano medio percibe la producción agraria? Creemos que estamos simplificando mucho. En el debate la simplificación es útil en clave política, a veces en clave periodística, pero no nos parece que desde un punto de vista profesional, profundo, de creación de vínculos, de reparación de asimetrías, que las hay, sea el planteamiento más idóneo. Después nos hemos preguntado si efectivamente hay una realidad. Nosotros hemos centrado, porque era el título, en la parte agroalimentaria. Y si hemos constatado que el sector agrario, una parte de él, o el sistema, yo sería partidario de hablar del sistema agroalimentario, así es como habla la FAO en este momento, habla de sistemas agroalimentarios sostenibles. El concepto sector diríamos que está superado y la terminología tiene su importancia, porque crea los marcos mentales, los paradigmas y nuestra forma de interpretar la realidad y de modificarla. Por tanto, nos preguntamos si efectivamente el sistema agroalimentario español, aragonés, está abrumado por las demandas normativas, sociales, burocráticas, en cuanto a la forma de cómo producir y qué producir, que se están acumulando en muy poco tiempo. Y hemos entendido que sí, que una parte de un sistema agroalimentario relativamente envejecido, relativamente desestructurado, porque la institución tradicional, la agricultura familiar, es verdad que está en crisis, bueno, sigue estando en crisis desde los años 60, ¿no? Es decir, que queda de una estructura productiva que en los 60 ya estaba en crisis. Hay nuevas formas de producir, nuevos modelos empresariales
que podemos rechazarlos porque somos puristas y nos aferramos a una estructura productiva que nos gusta, la agricultura familiar, porque como la economía perfecta, ¿no?, tiene todas las ventajas posibles, pero no sabemos si esto es lo más idóneo para hacer frente a los desafíos, sea quien sea que nos impone las normas, las exigencias, el bienestar animal, los fitosanitarios, la superficie ecológica. Es una realidad, existen grupos de interés, existen lobbies. Las políticas en los últimos tiempos están reformándose con mucho voluntarismo. Antes los procesos de reforma política eran procesos lentos. La política agrícola común cambiaba cada 15 años, cada 20 años, había un cambio de paradigma. Entre el año 62 y el año 92 hubo un paradigma de política agraria, 30 años. A partir del año 92 hay una deriva, hay un cambio de modelo. Y en los últimos años cada reforma de la política agrícola común mantiene parte de lo que eran los viejos estándares, pero hay unos nuevos. Actualmente estamos asistiendo a una aceleración del cambio normativo, del cambio institucional. Y de pronto ahora se ha puesto el foco en el sector productor, poniendo énfasis en las externalidades negativas. Y de pronto hay sectores enteros que se ven cuasi estigmatizados. La ganadería, por ejemplo, ahora está un poco en el punto de mira porque las ventajas o desventajas, en este caso, parece que superan sus ventajas. Hemos constatado, por tanto, que el sistema agroalimentario tiene necesidad de algún tipo de apoyo y sí que puede haber una brecha de adaptación porque de pronto se ve sometido a una presión, a unas expectativas sociales de adaptación que no sabemos muy bien si está en condiciones de atender. Vemos indicios positivos y negativos. Positivos, un caso de libro de éxito. El sector de producción de huevos ha sido capaz, y le agradezco evidentemente la aportación al responsable de Industrias Agroalimentarias, en un tiempo récord de cambiar de forma prácticamente radical una innovación disruptiva desde el punto de vista de la forma de producir de huevos, y casi no nos hemos enterado. Hemos pasado de la jaula al extensivo, con todos los costes de adaptación que eso conlleva, y a unos precios que muchos consumidores, quitando la inflación, descontando la inflación evidentemente, pues no han notado. O sea, es un caso positivo. Ahora bien, hay una pregunta subyacente. ¿Qué modelo productivo ha sido capaz de una adaptación? Porque la respuesta, por una parte, nos satisface y por otra nos genera una inquietud. Un modelo muy industrial, muy industrializado. A veces demonizamos, a veces estigmatizamos la agricultura industrial, la automatización, la estandarización, la homogeneización, pero al mismo tiempo es la que, en caso de necesidad, tiene capacidades internas suficientes para un cambio de estas dimensiones. ¿Qué tenemos? Pues tenemos, por otro lado, una estructura productiva con un capital humano, a veces decimos que insuficiente, y seguramente es verdad. Faltan candidatos, faltan vocaciones agroalimentarias, faltan agricultores, ganaderos, los hay. Y aquí había un caso de éxito. Una persona que no sé si está, que nos ha dicho, está ahí, tengo un pasado y tengo un futuro. Porque aquí todos tenemos pasado. Ha sido curioso porque sin haber dado yo ninguna indicación, todo el mundo se ha presentado diciendo yo soy urbanita, yo soy rural, y algunos eran o somos rurales y urbanos a la vez. Había una persona que lanza un mensaje de esperanza muy bonito en estos tiempos de falta de capital humano, de falta de mano de obra, de falta de relevo generacional, en el que hay que ir buscando en todos los niveles. Antes me preguntaban si existe demanda de profesionales de formación, y existe demanda. No se cubren puestos de trabajo. Lo que no hay es oferta. Es un reto social. ¿Qué capital humano en cantidad, en calidad, en formación necesitamos para hacer frente al desafío de seguir alimentando a la población, cuando ya todos hemos descubierto que el sistema agroalimentario es tan estratégico como el energético? Aquí hay un ejemplo que debería ser caso de estudio, porque ha dicho, tengo pasado, tengo futuro, incluso 2 generaciones, así que enhorabuena, y que tu caso se estudie, que cunda el ejemplo, qué modelo de explotación es capaz de decir hoy está garantizado el relevo generacional para las 2 próximas generaciones. Por tanto, estamos asistiendo todos a un cambio de paradigma de modelo productivo. La agricultura familiar
evidentemente es un modelo de salida y reivindicamos sus bondades y entendemos que puede haber políticas dirigidas a fomentarla, a protegerla. Esas decisiones que se toman en la casa, en la mesa, ¿no? Y esa mano de obra que básicamente es familiar. Pero entendemos que no es ese el modelo seguramente que va a ser predominante en el futuro. Y para ir acabando, hemos reflexionado qué quieren los ciudadanos, qué quieren los consumidores. Siempre nos llenamos la boca de decir es que hay una demanda social, es que los métodos respetuosos con el medio ambiente, es que la sostenibilidad ambiental y la social es que es un nuevo paradigma. Y es cierto, y no lo negamos. Y entendemos que debemos ir hacia ahí, hacia ese modelo de cuidar los impactos ambientales, los impactos sociales, cómo se distribuye la riqueza, las condiciones laborales, las relaciones con los proveedores, con los clientes y, por supuesto, la viabilidad y la rentabilidad, la sostenibilidad económica de las explotaciones. Pero, evidentemente, al final de los discursos, a veces, como los discursos son más o menos homogéneos, creemos que los consumidores también son o somos homogéneos y que somos los mismos todos los días, que tenemos las mismas preferencias, y no es cierto. El mismo consumidor, durante unos días de la semana, puede ir a un tipo de distribución y comprar un tipo de producto, como en la física cuántica, onda-partícula. Y el fin de semana pues podemos elegir un producto de otra gama. Por tanto, al final lo que vemos es que en los estudios de mercado, y aquí tenemos una experta en estudios de mercado, Azucena, pues lo que vemos es que sigue siendo predominante la variable precio, que es una obviedad, pero es que hay que recordarla de vez en cuando, que uno de los criterios de elección y selección más importantes que el cómo se produce, dónde se produce y esas cosas que nos gustan y que nos gustaría que fuera la base del paradigma, pues a veces tienen un papel secundario, al menos en algunos momentos y para algunos consumidores. Hay una segmentación, hay una pluralidad de modelos, de productores, hay una pluralidad de consumidores. En el fondo, uno mismo es una suma de distintos consumidores en distintos momentos y uno puede permitírselo. Evidentemente, hay una componente de capacidad de gasto. Y, por tanto, creemos que en estas reflexiones pues no debemos simplificar demasiado y debemos tender a tener una visión pragmática, consistente entre lo que serían, digamos, los tiempos que nos toca vivir, como dice Jeffrey Sachs, ¿no? Es decir, estamos en los tiempos de la sostenibilidad, y es verdad. Yo creo que uno puede discrepar de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero somos la generación que nos ha tocado lidiar con el desafío de la sostenibilidad. Y podemos responder por la vía del marco actual o por otra vía, pero sería una irresponsabilidad, seguramente histórica de nuestra generación, el eludir y el definir estrategias consistentes público-privadas para responder a ese paradigma. Pero nuestra propuesta, para ir acabando, es hacerlo desde una visión no dicotómica, entendiendo la pluralidad de modelos de consumo, de modelos de producción y necesidad de atender, y desde Aragón, que tiene todavía potencial de crecimiento en generación de valor, de atender a las demandas de la sostenibilidad económica, ambiental y social. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Agradecer que en esta mesa número 2, aparte de Raúl Compés, ha estado José Manuel Nicolau, José Manuel Penella, Azucena Gracia, José Ángel Oliván y José Ignacio Domingo. Miguel, ¿querías hacer una puntualización? Miguel Lorente, coge, si no te importa, el micrófono y antes de decir yo las últimas conclusiones y darle paso al consejero. Después, escuchando a Raúl, han salido entre esos garabatos que hay aquí encima de la mesa, han salido esas ideas que nosotros también hemos trabajado, como por ejemplo, quizás no lo he puesto porque no ha habido consenso en la brecha que hay entre el medio rural y el medio urbano. Hay brecha. Nosotros, había quien estaba de acuerdo que se producía una brecha, pero nosotros, otros no. Y hemos puesto un ejemplo que ahora que acabamos lo voy a decir, porque es una cosa humorística, me lo dejas. Se ha puesto el ejemplo que mi generación, cuando éramos adolescentes, en aquella época íbamos al baile y venían para las fiestas en verano, venían las chicas de fuera, las forasteras, pues los del pueblo buscábamos a las forasteras porque eran más modernas, más arregladas, tenía otro estilo, llevaban...
Y en el baile, pues bailaban de otra manera, o sea, las distancias se acortaban. Y entonces, estábamos. Había esa diferencia, y luego las chicas del pueblo, claro, se enfadaban porque no las sacábamos a bailar a ellas. Hoy día, va uno a cualquier pueblo y en las fiestas veremos que no se sabe quién es de ciudad y quién es. Y vamos a un pueblo y nos encontraremos al primero que veamos por la calle, pues verás a alguien, un chico o una chica o quien sea, con un móvil funcionando. Bajamos a Zaragoza y vemos los chavales con el móvil. Luego no hay tanta diferencia. ¿Habrá alguna cosa que sí, efectivamente, habrá una brecha? ¿Una brecha en la innovación? Pues seguramente no. Yo no creo que les importe mucho la innovación a gente que está trabajando en una empresa o lo que sea. A lo mejor no le importa tanto, ¿no? Le importará al empresario, tal. Quizá a lo mejor en los pueblos hay menos empresarios y les importe menos la innovación. Pero esa brecha no ha quedado clara. Por tanto, sí que sería un tema que en el próximo congreso se debatiera ese punto. ¿Hay brecha o no somos tan diferentes entre unos y otros? Y sobre todo, perdón, y acabo con esto, y sobre todo, o sea, nosotros hemos hecho mucho hincapié, vosotros era más concreta la mesa, pero la nuestra era más general, sí, los conocimientos, la cultura, la innovación, eso es básico, no se puede, eso es incuestionable. Y nada más, acabo. Añade, no es, pues brevemente, venga. No por alusiones, no, pero por desarrollar un poco más el concepto. Es verdad que es verdad que hay un diferencial, o sea, hay unas asimetrías, hay unos ritmos que no se corresponden entre las expectativas o las demandas y las capacidades. Nos parece que en materia de oportunidades, en materia de capacidades, es verdad que el medio rural pues seguramente sigue teniendo una desventaja. No es el espacio de innovación per se, y hay muchísimos estudios que lo corroboran. La riqueza entendida en el sentido de Amartya Sen, no como la riqueza material, sino como el conjunto de oportunidades y capacidades, pues es verdad que el medio rural no es el que más ofrece y, por tanto, allí se podría plantear como que hay una brecha. Ahora bien, ¿existe alguna posibilidad realista de abordar desde la política estas asimetrías? Porque a lo mejor le estamos pidiendo a la política algo que es imposible. La propia morfología, sea cual sea el criterio de definición del medio rural, hace que determinados espacios sean más proclives a determinadas actividades. Cuando buscamos tradición nos vamos al medio rural, cuando queremos origen, cuando queremos denominaciones, indicaciones geográficas, conexiones directas. Cuando buscamos salirnos de la dinámica del statu quo, pues a lo mejor hay otros medios que son más creativos, que son más innovadores. Y por tanto, por ese lado, pues nos parece que si eso se quiere denominar brecha, es una brecha, pero quizás lo veríamos, o yo al menos lo veo como algo consustancial. Y lo que sí que nos parece, donde las políticas sí que podrían tener un papel efectivo, es unos niveles de exigencia a los productores, de cambios en las normativas, que nos parece excelente, que sean más exigentes en materia ambiental, más exigentes en materia social. La última reforma de la política agrícola común pone el énfasis en las condiciones sociales, ya las ambientales ya se dan por descontadas, ¿no? Entonces nos parece que sí que haría falta, antes Miguel tocaba así un poco lo de la extensión, es decir, ahí hay una gran oportunidad, el tema de la asistencia, el tema de la capacidad de adaptación, porque la adaptación tiene unos costes y en esos costes es verdad que las políticas pueden ayudar y hay una brecha de adaptación. Perdón, gracias. Bueno, pues yo ya por terminar, porque acaba de entrar el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, las conclusiones de la tercera mesa, que es sobre la vida rural y la vida urbana, trabajo, cultura y retos sociales. En esta mesa de trabajo, mesa de debate, han participado Benito Burgos, Pepe Cerdá, Luis Antonio Sáez, Irene Pérez, Antón Castro y varias personas más. Como conclusiones, lo que he recogido es que, en primer lugar, hay que hablar con datos empíricos y con estadísticas para quitar estereotipos y percepciones. Entonces, antes de ponerse a hablar de brecha sí, brecha no, igual habría que hacer estudios o ir a los estudios que estén hechos para ir a datos y a estadísticas.
Brechas, pues ha habido y habrá, es lo que se ha dicho en la mesa de debate, pero sí que hay una nueva relación entre lo rural y lo urbano. La relación, estamos, como estáis diciendo, en un momento de transición, de cambio, y también hay una nueva relación entre lo rural y lo urbano. La brecha mental de los jóvenes rurales y de los jóvenes urbanos, pues es menor, que habéis apuntado los dos. Y lo que también se ha apuntado en esta mesa, en la que también se hablaba pues, de la vida y de la cultura, es que hay riesgos de perder los hábitos rurales porque se están incorporando en los pueblos, están incorporando hábitos urbanos. Hay ese riesgo y quizá también sería bueno el empezar a documentar pues, las tradiciones, las prácticas agrícolas, ganaderas, incluso de costumbres. La cultura ayuda a crear lazos sociales y también ayuda a que en el medio rural, en los pueblos, se creen y se aumenten una imagen reputacional para que ayude a creerse, a aumentar esa emoción. Quizá este tipo de actividades culturales son estacionales, pero sí que es verdad que ayudan y la cultura sin duda ayuda a esos lazos sociales tan importantes en las comunidades. Y por último, hay vínculos. Existen esos vínculos, quizá algunos son unos vínculos un tanto nostálgicos, idealizados, pero están. Entonces, utilizar esos vínculos para poder recuperar o rehabilitar esa comunicación entre la vida rural, el medio rural, cómo se vive en los pueblos, lo que se trabaja en los pueblos, para comunicarlo y contarlo al medio urbano, que es donde pues, vivimos muchos de los que estamos aquí, aunque muchos también tengamos pueblos. Pues sin más, muchísimas gracias Miguel Lorente, Raúl Compés, por hacernos estas conclusiones y ya da hoy paso a Ángel Samper, consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón y Alimentación. Me faltaba algo, Agricultura, Ganadería y Alimentación, para que clausure esta jornada de trabajo. Muchas gracias.